No hay que tener miedo a los cambios. Lo que hay que tener miedo a cuando las cosas no se cambian. En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Doy la bienvenida y bienvenidos a Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Camilo Herrera, yo soy director ejecutivo de 3xI. 3xI es una corporación que nos dedicamos a promover la cultura del encuentro, a que pares improbables se conozcan, se incluyan entre ellos, nos incluyamos, nos inspiremos y nos innovemos, y somos parte del Movimiento por el Diálogo, y en ese contexto es que hoy día quiero conversar, quiero encontrarme con Jorge Abarca, quien es convencional constituyente del Distrito 1, de la región de Arica y Parinacota, que representa a las comunas, por lo tanto, de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. Lagos, esas cuatro, efectivamente. Él es independiente, él fue por el cupo del Partido Liberal y es parte de una agrupación o movimiento que se llama Recicla la Política, ya vamos a conversar eso, y a su vez con vinculación con los pueblos originarios y sobre todo con el pueblo aymara. Entonces, muy bienvenido, Jorge, a este espacio. Gracias, Camilo. Un gusto estar acá. Oye, Jorge, como para invitar a conocernos, para entender que las personas que están acá tienen una biografía y opinan desde esa biografía, cuéntanos un poco más de ti, cómo te presentarías, de dónde eres, dónde creciste, a qué te dedicas, cuál es tu historia, pero cuéntanos de alguna manera como algo que no saldría en Google. Lo primero que nada, quiero decir que soy un ariqueño, aunque va a aparecer, eso es lo que primero que va a aparecer, digamos, que soy un ariqueño, y que aunque el color no sintonice con lo que voy a decir, tengo una raíz en el norte de Chile muy, muy, muy profunda. Una rama de mi familia viene de Perú, ¿cierto? Algunos nacieron en Tacna, por ejemplo. Otra rama de mi familia viene de Bolivia. Y una tercera rama que viene por el lado de mi padre, que es el que en el fondo descoloró todo, es del sur de Chile. Entonces hay una mezcla en mi vida histórica y ancestral de muchas fuentes, muchas vertientes. Y soy un profesor que que salió a los 18 años de esta región a estudiar en la Universidad Católica del Paraíso, decidió ser profesor de biología y se dio una vuelta muy larga de cerca de 25 años entre que soy hacer docencia, hacer un poco de investigación, y volvió así como los elefantes vuelven al final de sus días, volvió a su desierto, ¿cierto? A poder entregar lo que había ganado y lo que había recopilado durante mis 25 años de circunscribir todo este territorio. Estuve en Chile, estuve en España, estuve en Brasil, haciendo pasantías y haciendo experiencias. Y hoy día estoy acá frente a esta nueva etapa, muy, muy contento, muy emocionado, pero al mismo tiempo tremendamente comprometido con lo que se nos viene. Más que un elefante que vuelve a su territorio, es más bien el camino del héroe que sale a recorrer y aprender y viene a poner en valor todo lo aprendido, así lo leo yo. Y a propósito de eso, ¿cómo surge esta inquietud de convertirse en constituyente? ¿De dónde surge esa motivación? ¿Y cómo fue el camino? Yo me imagino que no es despertar un día y decir, quiero ser candidato. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, surge al revés de cómo ocurren la mayoría de estos procesos eleccionarios. Yo pertenezco, soy académico de la Universidad de Tarapacá, hago la asignatura de zoología y me he dedicado a la docencia toda mi vida, pero yo sabía que la universidad tiene que hacer algo más que impartir docencia, algo más que hacer investigación. Yo fui dirigente de agrupaciones ambientalistas que se dedicaban a hacer protección de ecosistemas como el humedal del río Yuta. En ese contexto es que empezamos a poner de alguna manera temas súper relevantes como la protección del humedal del río Yuta,
como el tema del borde costero, la contaminación por materia orgánica, el tema también de los polimerales y de las mineras. Entonces, todos estos temas de reflexión llegaron a hacer que hoy día, por ejemplo, tuviéramos la posibilidad de proteger el humedal del río Yuta a través de una influencia directa, informando y educando a quienes iban a tomar la decisión, que son los concejales, y de esa manera fuimos tomando cierta notoriedad, pero yo diría que no yo, sino que nuestra organización que se llama Comité Ambiental Comunal y además la Organización de Observadores de Aves, fuimos tomando cierta notoriedad porque estábamos actuando de manera súper responsable, con elementos técnicos, respetuosos de la autoridad, pero al mismo tiempo con ganas de colaborar. Entonces, cuando buscábamos a una persona que interpretara todos estos anhelos ambientales, poner a la naturaleza como sujeto de derecho, estábamos en ese proceso, buscando a alguien que nos representara. Llega una oportunidad del Partido Liberal que me dice, ¿sabe? Nosotros creemos, por lo que hemos visto y por lo que ustedes están trabajando y desarrollando, que ustedes nos representarían a nosotros y los programas son muy similares y tienen mucha coincidencia, por lo tanto nos ofrecieron esa oportunidad. Nosotros no la buscamos, estábamos buscando a alguien que nos representara. Perfecto, se dieron esas coincidencias. Oye, bien importante lo que tú dices, porque yo tengo la visión de que mucha de la gente elegida en esta convención constitucional que viene de independencia, que viene del territorio, viene principalmente por causas ambientales. ¿Cómo ves tú el giro que podría tener Chile en lo territorial por el tema del medio ambiente y del cuidado, por ejemplo, del agua, de los humedales? Bueno, yo lo veo esperanzadoramente. Yo veo todo este proceso como algo muy positivo. Lo primero es que vamos a visibilizar temáticas que son fundamentales para los próximos 20 o 30 años, porque no tiene que ver solamente con el medio ambiente. El medio ambiente es uno de los elementos, pero cuando hablamos del medio ambiente hablamos del modelo económico también. O sea, tenemos un modelo que está absolutamente arraigado con el extractivismo, que desarrolla económicamente un país a costa de desastres naturales como los que estamos viviendo hoy día. Y creo que es un ambiente propicio para hoy día generar los cambios que merece un concepto que es muy claro. Chile no solamente es el territorio, los chilenos y chilenas que vivimos en él, sino también algo más que llamamos naturaleza y que los cuales somos parte. Eso también hoy día está en tremenda observación, reflexión y además tenemos que poner en relevancia. Y ahí está el punto, creo yo, que hoy día no creo que haya muchas personas, muchos constituyentes y en realidad mucha ciudadanía, hombres y mujeres, que estén en contra de poder poner a la naturaleza como sujeto de derecho, darle la importancia que se merece y además atender todos los requerimientos que hoy día se necesitan para poder equilibrar y estabilizar este proceso. Oye, pero más allá de los ciudadanos y todo, ustedes van a tener la responsabilidad de ser nuestros representantes ahí. Y son 155. Mi pregunta es, ¿te has podido encontrar con otros? ¿Cómo han sido estos días iniciales, los encuentros, las coordinaciones, las posibilidades de ir generando ese clima y ese tono de buen trato, de acuerdo, de todo? ¿O tú ves que más bien tiende hacia cierta polarización? ¿Cómo estás viendo la sensación térmica interna? Yo creo que hay dos ambientes, ¿eh? El que se mira por la televisión y por las redes sociales. Me he encontrado con personas que me han dicho, oye, pero ¿cómo? La cosa está muy complicada, muy tremendamente compleja para ponerse de acuerdo, qué sé yo. Y yo, la verdad que desde el proceso eleccionario hasta hoy día, siempre he visto en todos los constituyentes una actitud distinta, una actitud de querer conversar, de querer acordar rápidamente, de querer de alguna manera establecer canales y puentes de comunicación. Yo no veo, por lo menos desde mi punto de vista, donde yo me he movido con los constituyentes. Mira, imagínate que yo estoy participando de 5 grupos de constituyentes distintos. Los profesores, nos organizamos todos, hicimos los profesores de la constituyente, los constituyentes del norte, los constituyentes ecológicos, los constituyentes por los derechos sociales. También hay un grupo que está ahí. Después están los autoconvocados.
eran 70 y tantos, que nos juntamos todos y empezamos, después de un debatir, un reflexionar, hicimos unas cartas, qué sé yo, y hemos llegado rápidamente a hemos consolidado algunos cargos. Entonces, yo no veo un espíritu de separatista, de separar aguas, y yo veo un espíritu distinto, un espíritu de concordar, de conversar y de establecer acuerdos rápidamente, porque también creo que los contribuyentes son muy inteligentes y creo que saben que la ciudadanía nos está mirando y no quiere que nosotros hagamos un espectáculo en la constituyente que trabe y que de alguna manera bloquee los acuerdos que son transversales hoy día en Chile. Por lo tanto, depende de nosotros eso, y yo creo que así lo hemos visto por lo menos. Oye, y en ese encuentro que se va a producir ahí cuando se junten, y sobre todo cuando ya lleguen a temáticas más de discutir, pueden haber posiciones muy diversas, muy distintas, legítimas, por supuesto. ¿Qué roles crees tú que cumple el diálogo en un proceso constituyente como esto? No solamente el diálogo, o tres tipos de diálogo: el diálogo entre ustedes, el diálogo de ustedes con la ciudadanía, y qué podemos estar haciendo el resto de los ciudadanos dialogando que sea parte de esta convención constituyente. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, el diálogo tiene un rol fundamental. Creo que hoy día este proceso no se puede entender si no es a través de estos canales de comunicación, porque finalmente son esos canales de comunicación los que van a formar este producto, este tremendo anhelo que es una nueva constitución. Mira, yo veo que hoy día tenemos un tremendo desafío. El desafío es, para mí, lo que decía Maturana en su momento, cuando hablaba de que habían dos principios que nos podían hacer avanzar. Uno, el diálogo, y la otra, la colaboración, no la competencia. El diálogo, por un lado, porque en el fondo el diálogo es legitimar al otro como legítimo otro, así lo decía él. Y eso significa que quienes no están en mi posición tenemos que llegar a conversar, y él tiene el legítimo derecho de existir y de pensar como piensa. Sin embargo, cuando hablamos de Chile, esa legitimidad tiene que ir de alguna manera amoldándose a lo que necesitamos para que este país definitivamente progrese, se desarrolle y sirva para las futuras generaciones. Y por otro lado, la competencia es el opuesto a la colaboración. Si nosotros no nos colaboramos, la colaboración va a ser hoy día el pilar fundamental para que nosotros logremos avanzar. Claro, porque la colaboración requiere la base confianza. Entonces, estas primeras semanas yo creo que van a ser sumamente clave para generar esos lazos de confianza. Entonces, desde ahí me hace mucho sentido lo que tú dices de cómo intencionar en estas primeras semanas el relacionarse, el conocerse de otro lado, entender qué le importa al otro. Y en esa misma lógica, para entender qué te importa a ti, si hubiera un solo principio, una cosa que tú quieres así jugártela entera y definir que esto tiene que estar en la Constitución, como aquello que no es transable, o sea, que no es, pero que es con la cual tú no duermes si es que no ocurre, ¿cuál sería ese principio? Un solo principio. Uno, el primero. Principio es difícil la naturaleza como sujeto de derecho. Eso la naturaleza es, para mí, me parece que es algo que no podemos abandonar de ninguna manera. No tiene sentido. Yo no me perdonaría nunca, si de esta Constitución no tenemos un reconocimiento real a la naturaleza, porque eso nos permite no solamente a nosotros, sino que a las futuras generaciones poder disfrutar de este mundo. Y eso hoy día no lo podemos transar ante nada. Oye, y si yo me siento en Arica, allá en el norte, en esa maravillosa tierra, con esa gente tan cálida y tan diversa, multicultural, digo, y escucho allá, y digo, ok, ¿cuál es la expectativa que tiene esa gente sobre qué debería estar en la Constitución y cómo tú puedes hacer ese trabajo para conducir esa expectativa y plasmarla en una Constitución? Mira, desde el día 1 en que estamos electos, hemos tenido infinidad de reuniones. De verdad, nunca pensé, la palabra es abrumado, nunca pensé que me iba a reunir en tantas situaciones, en tantas veces por día, con personas que justamente tienen mucha esperanza en este proceso.
Y en definitiva, nos hemos dedicado a eso, a escuchar, porque los constituyentes tenemos que escuchar. Y creo que efectivamente somos portadores de una gran esperanza, ¿sabes? Y lo digo muy emocionado porque ayer, por ejemplo, recibimos la bandera de la etnia, del grupo, los afrodescendientes de Chile, ¿cierto? El pueblo tribal afrodescendiente de Chile, quienes nos entregaron con mucha emoción su bandera porque ellos no fueron reconocidos. Y como no fueron reconocidos, entonces hoy día necesitan que alguien los represente. Y nos dieron a Carolina Videla, a Luis Jiménez, a mí, esa misión. Y nosotros nos sentimos la verdad que nos sentimos tremendamente emocionados de eso. Y hoy día hicimos lo mismo, pero con el pueblo aymara. Claro. Así que creo que esas son dos representaciones claras, porque los pueblos aymara y el grupo y los afrodescendientes, el pueblo tribal afrodescendiente de Chile, son dos partes de este territorio que quieren también estar presentes. Si tú pudieras mirar la cosmovisión de los pueblos aymara o incluso los afrodescendientes, la gente que está allá en el territorio, ¿qué de esa cosmovisión tú dices que hay un aprendizaje que si los chilenos tuviéramos la apertura de leerla, de entenderla, sería nutritivo para nosotros? Yo solamente puedo decir que los ecosistemas que son cuidados por las culturas ancestrales están en mucho mejores condiciones que las que tenemos hoy día y que, en definitiva, tenemos que aprender muchísimo eso. Ellos tienen clara la película. O sea, a ellos hay que mirarlos cuando nosotros hablamos de naturaleza, porque ellos han sabido interpretar y han vivido siempre en contacto directo con la naturaleza y saben cómo respetarla, cómo cuidarla y cómo preservarla para las futuras generaciones. Toda constitución parte con un texto que es como el primer párrafo o la primera declaración, que si tú tuvieras la oportunidad de escribir ese primer párrafo que inspire a Chile, ¿qué pondrías en ese primer párrafo? Yo partiría reconociendo a las personas, porque las personas y la naturaleza son lo más importante que tenemos en este país. Por lo tanto, ese párrafo no puede sino partir reconociendo que existen una naturaleza y que parte de esa naturaleza son todas y cada uno de los habitantes de este país. Hay una mayoría de la gente que tiene una esperanza puesta en ustedes, son, como dices tú, encarnan una esperanza, pero también hay personas que tienen miedo a este proceso. ¿Qué les dirías a unos y a los otros? Bueno, los que tengan esperanza, que sigan con esa esperanza y que nos apoyen, porque la verdad que esto no se puede hacer con 155. ¿Sí? Y no parte ni termina en la Convención Constitucional el proceso. Viene después un proceso muy largo que es el ajuste. Que tengan paciencia, que esto es un camino, que parte hoy día o que partió el 18 de octubre, entre comillas, con ese gran estallido social, pero que no termina con la consagración de la nueva Constitución, sino que además hay que esperar y hay que ir ajustando toda la maquinaria para que la Constitución en realidad sea una Constitución renovada. Y te diría que esa esperanza que no se apague, que se mantengan y que apoyen para que esa esperanza se haga viva, se haga carne en este futuro. Y a los que tienen miedo, decirles que todos los cambios de la historia han partido con miedos y que en el tiempo esos miedos se han ido diluyendo cuando de verdad las buenas intenciones hacen aflorar las virtudes de este desarrollo. Por poner un ejemplo, hablan de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adolescentes y tienen miedo de darles poder. Los niños, no hay que preguntarle a los niños, ellos no saben lo que quieren para el futuro, por lo tanto, dicen, ¿por qué tenemos que preguntarle a los niños? Hay que preguntarle. Y ese miedo a que los niños nos digan la verdad, muchas veces nos hace quitarles el poder. Entonces, el compartir el poder para que ellos digan lo que tengan que decir, y que eso que tengan que decir, además, sea vinculante, que sea incluido en la Constitución, me parece relevante. No hay que tener miedo a los cambios. Lo que hay que tener miedo a cuando las cosas no se cambian.
De hecho, la vida surge con cambios. Cuando los procesos empiezan a ser parejos, entonces es señal de muerte. Nosotros mismos hoy día estamos conversando y dentro de nuestro organismo se están produciendo continuos desequilibrios. Esos continuos desequilibrios, que entran sales, que bajan sales, que entran alimentos, salen alimentos, todo este proceso metabólico son cambios y producen vida. Cuando dejamos de tener este proceso es que estamos muertos. Así que no hay que tenerle miedo a los cambios. Los cambios son súper necesarios para que la vida continúe. Jorge, nosotros somos un movimiento por el diálogo, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que queremos, como te decía, soplar las brasas del diálogo. Queremos estar empujando eso, estar fomentando el diálogo como una manera de conocer, de entender los conflictos, de buscar y no confundir el diálogo con negociación, entender que son procesos distintos, pero queremos fomentar eso. Si tú nos pudieras dar un mensaje de cómo nosotros como instituciones podemos ayudar o apoyar a la Convención Constituyente o a los procesos de diálogo que se tienen que dar en Chile, ¿qué nos pediríais que hiciéramos? Yo creo que les pediría que, primero, que esta metáfora maravillosa que tú me has contado, que las brasas, la comunicación son las brasas de este diálogo, ¿cierto? Creo que hoy día hay que incentivar estos espacios. Y yo les pediría que fuese continuo, que no se termine dentro de 9 o 12 meses más, sino que persistan, porque en la persistencia de fenómenos como estos, de procesos como estos, de comunicación, vamos a poder ir afinando lo que no podamos resolver en 12 meses. Por lo tanto, creo que si hay algo que puedo pedirte a ti, Camilo, y a quienes hacen posible este tipo de instancias, es que no abandonemos ni nos desalentemos en el tiempo y persistir en esta práctica, en este ejercicio tan necesario, porque es la manera que tenemos para poder desarrollarnos. Yo sé que muchas veces dicen esto es poesía, pero si uno ve la historia biológica incluso, la historia biológica se genera a través de estos intercambios, los flujos. Y los flujos pueden ser comunicaciones, pueden ser físicos, pueden ser metafísicos. Todos estos flujos son necesarios. Por lo tanto, eso es lo que yo pediría. Que no abandonen este ejercicio que es maravilloso. Y en segundo lugar, que incluyan a todos los más posibles. Porque todos son necesarios. No algunos no. Todos son necesarios. Jorge, te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer esta conversación, este encuentro. Para mí es un placer haberte conocido. Siento que tengo un amigo más en Arica, así que... Sí, por cierto. Y quiero que sepas que tú tienes un amigo más en Santiago, así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar disponible a esta conversación y muchas gracias por ser uno más de los que estamos comprometidos con soplar las brasas del diálogo. Así que, nuevamente, gracias por esta instancia. No, gracias a ti, Camilo, y un gran abrazo a todos, a todo el equipo, y de verdad cuenten conmigo para cuando sea y como sea, para seguir en este camino, en este trazado. Mucha suerte, mucha suerte, gracias. Lucidez, templanza y todas esas virtudes que vas a requerir en los momentos que vienen. Sí, se la estamos pidiendo al Tata Inti. Toda esa luz, ese calor, lo estamos pidiendo a la Pachamama y al Tata Inti. Toda la fuerza del Tata Inti, toda la fuerza de la Pachamama para sostener. Exactamente. Que salgan los buenos frutos. Muchas gracias, suerte. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.